Buenas noches, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga de una manera muy especial. Nos regocijamos en el Señor siempre, mis amados hermanos, sabiendo que no le servimos a hombre alguno, sino a nuestro amado y poderoso Dios, que dio a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz y salvarnos de la condenación eterna por la cual estábamos predestinados a causa de nuestras maldades, a causa de nuestras iniquidades. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos ha concedido el perdón y nos ha atraído nuevamente a su presencia, mi amado hermano y amigo. En esta noche muy especial quiero hablar de este tema: regocijaos en el Señor siempre. Tiene que ver con el gozo que sentimos de poder servirle a Dios con todo nuestro corazón. Aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas, aunque haya desánimos en nuestras vidas, debemos estar gozosos siempre. Y alguien se preguntará, ¿cómo puede uno estar gozoso teniendo necesidad, teniendo hambre? ¿Cómo puede estar uno gozoso cuando alguien está enfermo en la familia, cuando alguien está en proceso de muerte? ¿Cómo puede estar uno gozoso? Aquel que tiene a Cristo en su corazón, aunque, como muchos dicen, aunque llueva, truene o relampaguee, aprende a tener paz en su corazón, mi amado hermano y amigo. Porque nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra: mi paz les dejo y mi paz les doy. Y yo no la doy como se las da el mundo, porque mi paz es verdadera. Imagínense si la paz de nuestro Señor Jesucristo es verdadera. Nosotros muchas veces decimos tenemos paz, tenemos gozo, tenemos contentamiento cuando hay alimentos en nuestra mesa, cuando todo nos va bien en la vida, cuando nuestras finanzas fluyen. Pero ¿qué es cuando alguna necesidad viene a nuestras vidas? ¿Será que podemos conservar ese gozo? ¿Será que podemos levantar nuestras manos al cielo y decir: te doy gracias, Señor, porque no me diste nada este día, pero primero Dios, mañana tú me darás algo, Señor? ¿Será que podemos estar gozosos de ese modo? Por eso, mi amado hermano y amigo, en esta noche quiero compartir con ustedes este tema: regocijaos en el Señor siempre. Y vamos a leer la palabra de Dios allá en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, su capítulo 4 y verso 4 en adelante. Y dice la bendita palabra del Señor, exaltando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os gocéis. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracia, con acción de gracias, dice otra versión. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza hay, en esto pensad. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche, Señor, por tu inmenso amor y misericordia y por todo lo que haces en nuestras vidas y seguirás haciendo. Sé, Señor, que vienen luchas y pruebas a nuestras vidas. Sé que vienen escaseces y necesidades a la vida de tus hijos, pero nosotros estamos confiados que tú no nos vas a dejar pasar necesidad, Señor, porque tú nos abrirás otras puertas y sabemos que si tú nos cierras una puerta,
otra nos abrirás delante, Señor, para bendición de nuestras vidas. Bendito seas ahora y siempre, Señor. Razón tenía el profeta cuando dijo: aunque no haya ganado en las majadas, aunque no haya grano en nuestros graneros, con todo yo me regocijaré en el Señor. Oh, mi alma te alaba y te glorifica en esta noche, Señor. Toma control de mi vida y de mi corazón y úsame de la manera que tú me quieras usar en esta noche, Padre Santo. Gracias te doy por aquellas personas que estarán conectadas a través de la página virtual del ministerio El Señor es mi luz y mi salvación. Por todos aquellos hermanos y amigos, Señor, que tienen hambre y sed, pero no de pan ni de agua, sino de escuchar tu palabra tuya, Señor, tu palabra santa. Danos sabiduría, Señor, y danos temor, porque tu palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Para poder comprenderte, para poder atesorar tu palabra. Lleva bendición, Señor, por medio de tu palabra a tu pueblo y a aquellos que aún no son tu pueblo, Señor. Bendito seas ahora y siempre. Siempre te pido, Señor, por la vida de los hombres valientes que están al frente de este ministerio, Señor, predicando y orando por las necesidades cada día, cada noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice la vida de mi hermano José Hernández, la vida de mi hermano Saúl Hernández, la vida, Señor amado, de nuestro hermano Carlos Orellana, la vida de nuestro hermano Ángel Cantema Roquín, Señor, bendíceles y guárdales en tu mano santa de amor y misericordia, Padre. Que haya contentamiento, que haya regocijo en sus corazones y que si acá en esta tierra no tenemos recompensa, tú nos recompensarás allá en el cielo, Señor. Gracias por la vida de nuestro hermano Juan Carlos Dardón Orellano, nuestro hermano Juan Carlos Estrada, la vida, Señor, de aquellos hermanos que se adhieren a las transmisiones aquí en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, allá en Estados Unidos, en Atlanta, en Georgia, Señor, allá en Irving, Texas, en el nombre de Cristo Jesús, allá en el Canadá, en España, allá en Colombia, en el Ecuador, en República Dominicana, en Brasil, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, bendice la vida de nuestros hermanos y amigos, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda honra y toda gloria, Señor. Amén, Señor, y amén en esta noche. Y bien, mi amado hermano y amigo, vamos a entrar a desarrollar este pequeño tema. Espero que traiga luz a nuestras vidas, porque el primero en edificarse soy yo. Y luego cada uno de ustedes que van a oír la palabra del Señor. Porque no es palabra de hombre, no es mandamiento de hombre, sino que es palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que por el oír viene la fe. Pero el oír la palabra del Señor, no cualquier palabra, no teorías humanas, no enseñanzas que te pueden llevar a conducir tu vida de una manera alejada de la sociedad, no. Esta palabra bendita te reincorpora a la sociedad y te hace un hombre de bien y de beneficio, una mujer con principios y con temor a Jehová. Amén. Mucho nos regocijamos, mi familia y yo, el día domingo que estuvimos allá en el hogar de nuestro hermano Carlos, allá en el Progreso Guastatoya, compartiendo la palabra del Señor, compartiendo los alimentos espirituales y también los materiales. Dios bendiga la disposición y la vida de nuestro hermano Carlos, que cada vez que hay ocasión de estar en su hogar, él es muy dadivoso y comparte con nosotros lo que Dios hace en su vida. Dios le bendiga y bendiga a su esposa y sus hijos, sus nietos, sus yernos, en el nombre de Cristo Jesús. Que todo lo que sus manos toquen, hermano Carlos, sea de bendición para usted y su familia.
Amén. Pues bien, las cartas del apóstol Pablo tienen una estructura similar a otras cartas escritas en esa época. Estamos hablando del siglo I de nuestra era. Allá cuando los apóstoles fueron esparcidos por lo que aquel entonces se conocía que era la tierra. Porque déjeme decirle, mi amado hermano y amigo, que la tierra, tal y como fue formada por Dios cuando se descubrió lo seco de lo mojado, a esos secos se le llamó tierra y al agua se le llamó mares, a lo mojado, como yo decía, se le llamó mares. Y separó Dios, dice la palabra del Señor, las aguas de las aguas, tanto las que están arriba como abajo del cielo. Imagínese usted, por eso llueve. Aunque la ciencia dice que es un proceso en el que el agua se evapora y sube al cielo en forma de nubes y después vuelve a caer como agua líquida, la palabra del Señor nos da una luz cuando dice que se separaron las aguas tanto de las que hay arriba como las que hay abajo. Y las de abajo se llamaron mares y a lo seco le llamó tierra. Entonces era un solo continente al que la ciencia le ha llamado Pangea. Y no estaba fragmentado. Imagínense. Entonces los apóstoles fueron esparcidos sobre todas las regiones de Jerusalén, en Judea, en Samaria, y así empezó a propagarse el Evangelio Santo, a raíz de una persecución que Herodes había instituido para todo el cristiano, para todo el profesante de la nueva religión, como ellos decían. Pero déjeme decirle, mi amado hermano y amigo, que el cristianismo, el evangelio no es ninguna religión más, sino que el evangelio es poder de Dios para salvar la vida de los hombres y las mujeres y los niños y de todos aquellos que se acercan a él. Porque nadie puede salvar a otra persona si no se deja ser salvado. Yo puedo estar metido en un fango, en lo que muchos llaman arenas movedizas, y pueden pasar personas y ofrecerme su ayuda, y yo la puedo desechar. Pero cuando yo vengo y acepto esa ayuda, entonces me tienen alguna rama o algún lazo, alguna soga, y la agarro y me empiezan a sacar. Dios hace lo mismo con nuestras vidas, estando en el fango de la pudrición, de la maldad, del pecado, mi amado hermano y amigo. Dios muestra su amor y su misericordia en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y así empieza esta travesía del Evangelio por parte de los apóstoles, allá en el siglo I de nuestra era. Los autores de esa época usaban una forma de enseñanza llamada en griego paraenesis, que es un tipo de exhortación moral e instrucción que tiene que ver con la vida práctica. O sea, todo lo que la Biblia dice, mi amado hermano y amigo, es para que lo pongamos en práctica. Como cuando estamos estudiando en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Todo eso es para que lo pongamos en práctica, mi amado hermano y amigo, que nos va a ayudar a desarrollarnos como buenos ciudadanos, hombres y mujeres de provecho para la sociedad. Pero ¿sabe qué hace el Evangelio? Insertarnos en medio de esa sociedad podrida, para que nosotros seamos mensajeros de esperanza, para que llevemos el Evangelio a aquellas personas que lo necesitan, que no conocen de Dios o que no han oído de Él. En Filipenses 4:4 al 9, lo que acabamos de leer, mi amado hermano y amigo, vemos un ejemplo de esa paraenesis en las cartas del apóstol Pablo. El apóstol enfatiza la importancia de regocijarse siempre en el Señor. Amén.
En Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Ahí vimos que el gozo en el Espíritu Santo es una de las marcas que caracterizan a los ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cómo podemos estar gozosos en medio de una desgracia, en medio de una necesidad? Ese también es un fruto del Espíritu Santo que crea en nosotros un corazón apacible, que aunque nos estén golpeando, nosotros podemos cantar alabanzas como Pablo y Silas, encarcelados. Acababan de ser azotados por los romanos y metidos a la cárcel, pero Pablo allá dentro de la prisión empieza, en medio de su dolor en el cuerpo, a cantar alabanzas a Dios. Y a Dios le agradó eso, que mandó un terremoto y soltó las cadenas que los tenían esclavizados en la prisión. Amén. ¿Qué más puede hacer en nosotros la palabra del Señor a través de su Santo Espíritu? Tenemos gozo en medio de la angustia, en medio de la necesidad. Tenemos paz para con nosotros mismos y para con Dios, porque sabemos que nuestros pecados han sido redimidos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando éramos dignos de ser condenados, de ser apedreados, de ser fusilados por todas nuestras maldades, por todas nuestras iniquidades, Dios tiende su mano santa para que nosotros salgamos de ese pozo de la inmundicia, mi amado hermano y amigo. Entonces, llevar una vida sombría, de continuo lamento y disgusto, es algo inconsistente con ser ciudadano del reino de Dios. Imagínese un cristiano quejándose: sí, Señor, que yo quería pollo y me diste solo frijoles. Es que yo quería, Señor, ir a tal lugar, pero no me diste para los pasajes. O en medio de la enfermedad: Señor, ¿por qué no me sanas? Si sanaste a tantos, ¿por qué a mí no me sanas? Y están ahí enojados. Sabes que cuando uno tiene paz en su corazón, aunque hayan tormentas, aunque hayan descalabros en la vida, uno aprende a estar confiado en Dios, porque sabe que ese estado no es eterno, sino que Dios lo levanta del muladar a uno, mi amado hermano y amigo. Pablo se refiere a regocijarse como un imperativo, es un mandato que tengamos gozo en Cristo. Debemos tomar esto muy en cuenta, mi amado hermano y amigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía el apóstol Pablo. Sí, y si todo lo podía Pablo, ¿por qué nosotros no lo podemos poder todo en Cristo Jesús? Hay una alabanza algo antigua que dice: en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Amén. Seguramente en ocasiones como creyentes vamos a pecar y eso va a ser un obstáculo para que sigamos disfrutando de ese gozo. Entonces nos arrepentimos, pedimos perdón y regresamos a ese gozo en Cristo. El rey David decía: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Por qué no cree usted que andar en pecado es bonito? Para la carne sí es bonito andar en pecado, porque ¿quién dijo que el pecado es feo? Es un regocijo, pero momentáneo. Después viene otra vez a nuestra vida aquello de que le fallamos a Dios. Pero Dios dice que el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y entonces Él nos ofrece su mano otra vez. Si nosotros confesamos nuestros pecados, dice el apóstol Pablo, Dios es fiel para perdonarnos.
Eso es muy diferente a que llevemos una vida de constante ansiedad y angustia. ¿Ha visto usted personas que por todo están ansiosos o por todo están angustiados? Que la bolsa de valores se desplomó, que perdí mis ahorros del banco, que perdí mi propiedad, estoy en angustia, estoy en necesidad. Para aquellos que vivimos en el gozo de nuestro Señor Jesucristo, mi amado hermano y amigo, todo eso es secundario, y aunque es necesario tener donde vivir, tener alimento, tener vestido, aunque es necesario todas esas cosas, dice el Señor Jesucristo en su palabra que por mucho que nos afanemos, no podemos añadir un codo a nuestra estatura. Dice Él en su palabra, consideren los lirios de los campos, que ellos no tejen ni hilan, pero Dios los viste así de hermosos. Pero ni aun Salomón con toda su gloria, dice el Señor Jesucristo, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a las flores que están en el campo, y que mañana son echadas al horno de fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Así que aquí Pablo nos dice, por nada estéis afanados. La palabra traducida regocijarse también es un afín de caris, que significa gracia, y por eso se le llama carisma a la gracia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, y se deriva de la palabra querigma, que tiene que ver con la dispensación de los dones del Espíritu Santo en la vida de uno, pero en sí significa gracia, caris, gracia, carisma, la gracia del Espíritu Santo. Amén. Literalmente regocijarse es experimentar la gracia de Dios, o sea, el favor de Dios, y estar consciente, o sea, contento de su gracia. Las palabras shairo, regocijarse, shará, gozo, y sharis, gracia, todos significan lo mismo. Tienen un mismo origen etimológico, pero con distinta evolución fonética. La razón por la cual los creyentes pueden tener una actitud y una expresión de alegría, de gozo, es por la gracia de Dios. Amén. Yo he visto testimonios de personas que son reos, condenados a muerte, pero llevar una vida en paz en las prisiones, sabiendo que si en esta tierra no hay justicia, Dios les hará justicia si le entregan su vida al Señor. Porque Dios perdona, mi amado hermano y amigo. El que no perdona es el ser humano. El que no perdona es el hombre, y más aquel a que le han asesinado a alguna persona. Cuando miramos en las noticias, esas personas piden hasta 1000 años de cárcel si se pudiera, para aquellas personas que han acabado con la vida de sus seres queridos. Pero Dios perdona. Aún hasta el más vil criminal Dios perdona. Porque Cristo no vino solo a morir por los justos. Porque la palabra de Dios describe que no hay justo ni aun uno, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero imagínense, tenía que morir un justo por un montón de injustos para justificarnos y reconciliarnos con Dios nuevamente. Por eso es una expresión y una actitud de alegría y gozo, que es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, dice, por un favor no merecido, por un regalo divino de Dios. Y no porque lo merezcamos, porque cuando usted va a un cumpleaños, usted lleva un regalo. Pero usted no lo lleva porque usted conoce a la persona o porque eso es lo que necesita. Usted se lo lleva porque es necesario llevar un regalo. Así hace Dios con nosotros. No lo merecemos, no merecemos ese regalo, pero Dios nos da su perdón.
Es un favor, es una gracia, un don no merecido el perdón. Y por eso se traduce en gozo y en regocijo cuando nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y vida en abundancia en Cristo Jesús, mi amado hermano y amigo. Podemos y debemos regocijarnos en nuestras circunstancias, aún en nuestro lecho de enfermedad, aún en nuestro lecho de cárcel, aún en nuestro lecho de impotencia. ¿Por qué no cree usted que los conflictos que acontecen en nuestras vidas nos dan paz y regocijo? No, nos crean impotencia, pero en medio de esa impotencia, sin poder hacer nada para solucionarlos, Dios nos da una esperanza y nos da la oportunidad de regocijarnos. Por medio de las alabanzas, por medio de los cantos. Amén. Y muchos podrán decir, pero ese cristiano loco, aleluya, cantando y se lo está llevando la desgracia, está bien atormentado y él cantando como si nada. Pero ese es un fruto que solo el Espíritu Santo lo puede hacer en nuestras vidas. Y eso nos lleva a que la palabra del Señor, y como el tema que estamos viendo, regocijaos en el Señor siempre. Si no nos regocijamos en Dios, ¿en qué nos vamos a regocijar? Lo que el mundo nos ofrece es momentáneo, es pasajero, es un gozo que al ratito se torna en desgracia. Pero el gozo en nuestro Señor Jesucristo es valedero y es eterno. Porque sabemos que si morimos para el Señor, morimos, y si vivimos para el Señor, vivimos. Sea que muramos o que vivamos, del Señor somos, dijo el apóstol Pablo. Podemos y debemos alegrarnos siempre, incluso en los malos tiempos, incluso en los tiempos difíciles, incluso en los tiempos oscuros. Nos regocijamos por lo que estamos soportando. Dice que la prueba produce paciencia. Porque ¿qué nos sacamos? Estar en medio de la prueba y estar ansiosos por salir de ella. No, produce en nosotros paciencia, dice la palabra de Dios. La prueba produce paciencia en nuestras vidas. Reflexionemos un poco. ¿Qué ocupa nuestro pensamiento? ¿El problema o hacia la gracia de Dios? ¿Nos enfocamos en lo negativo o en lo positivo? ¿De quién es Dios y lo que ha hecho en nosotros? Muchos dicen, sí, es que ese Dios es un Dios sanguinario, porque basta con leer la Biblia, con darse cuenta que tantos crímenes, tantos asesinatos que se cometieron en nombre de Dios. ¿Es positivo o negativo eso? Para muchos es negativo, pero para nosotros es positivo, porque Dios nos liberta de la esclavitud. Y no solo de la esclavitud física, sino de la esclavitud del pecado, de la concupiscencia de nuestros corazones. La fe cristiana no niega la realidad del dolor y la lucha, pero tampoco se revuelve en ella. Nosotros como cristianos no nos revolvemos en las situaciones que nos acontecen a diario. Sabemos, porque mismo Cristo lo dijo, se lo dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Muchos de vosotros, les dijo, van a ser perseguidos y entregados en las cárceles delante de los sumos sacerdotes. Pero confíen en mí, que yo he vencido al mundo. Imagínense, si Cristo nos dice confíen en mí, entonces ¿por qué hay mucho cristiano desesperado que dice, para ser cristiano así mejor ya no sigo, porque solo penas, solo sufrimientos, de nada me sirve que ore? Aun cuando la respuesta estaba a un segundo
de ser recibida. Es como aquella persona que empieza a cavar una fosa porque piensa que ahí hay oro y diamantes, pero estando tan cerca de llegar a donde está la bendición, se desanima, ya no sigue. Y viene otro más listo y da un piochazo y encuentra los diamantes, encuentra la mina de oro. El otro, por desesperarse, no consiguió nada. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros afanarnos? ¿De qué nos sirve a nosotros preocuparnos por las cosas que nos acontecen? Dios muchas veces, si no sana al enfermo, está purificando el alma de mi amado hermano y amigo. No nos afligimos como aquellos que no tienen esperanza, dice Primera de Tesalonicenses 4:13. Acudimos al Señor que nos da fuerza. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 40:29. Cuando te apoyas en el Señor o cuando nos apoyamos en el Señor, podemos regocijarnos en Él siempre a pesar de las circunstancias. Ya les he contado muchas veces que habían 2 enfermos en etapa terminal de cáncer. Pero uno aprendía a tener gozo, y no es que aceptara su realidad que se iba a morir, pero él aprendía a tener gozo y paz en su corazón. Y tenía la ventana de la sala donde estaba, que daba a una pared, pero él siempre describía a unos niños jugando en unos jardines hermosos. Y el que estaba al otro lado de la pared, que no tenía ventana, tuvo envidia y mató de una vez al otro, solo por querer ocupar su cama del lado de la ventana. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando le asignan a esa cama a ese enfermo, no había más que paredes grises y oscuras y no había nada al otro lado de la ventana. Se da cuenta cómo Dios transforma nuestra manera de pensar. No de aceptar la realidad, sino de que saber que si vivimos para Dios vivimos y si morimos para Dios morimos. Sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Depende de nosotros mismos si aceptamos. Y depende de nosotros mismos de cómo querramos salir de los problemas que tenemos. Porque muchos se quedan ahí. Como dice la palabra del Señor, se quedan como la perra vuelve al vómito o la puerca se revuelca en su lodazal otra vez, dice. Así le acontece a mucho cristiano que Dios lo ha limpiado, que Dios lo ha sanado, pero al verse limpio y sano vuelve a ensuciarse, vuelve a enrolarse en el pecado. Amén. Apoya, Dios sabe a lo que te enfrentas en cada momento. Apoyémonos en Él y Él renovará nuestras fuerzas. Dice el Salmo 103 que Él sacia de bien nuestra boca, de modo que rejuvenezcamos como el águila. Y ya muchas veces han oído cuál es la historia del águila. Cuando el águila empieza a envejecer, mi amado hermano y amigo, empieza a botar sus plumas, el pico se le calcifica al igual que sus garras, y estando en una condición, en un peñasco, se queda viendo para abajo, no aceptando su realidad, sino que se deja caer desde la peña y a pegarse contra las piedras, pero no porque quiera suicidarse. Porque al hacer eso, el pico calcificado se le desprende y le empieza a salir uno nuevo, y las garras calcificadas se le caen esos cascarones y le empiezan a crecer nuevas garras, mi amado hermano y amigo. Amén. De modo que te rejuvenezcas como el águila, dice el Salmo 103. No es
que vaya y tome del agua de la fuente de la juventud y se vuelva otra vez un polluelo. No. La misma pregunta le hizo un maestro de la ley al Señor Jesús. Y tú, siendo maestro de la ley y que enseñas, ¿no sabes qué es nacer de nuevo? A la verdad te digo que si no nacieres de nuevo del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de los cielos. Así nos pasa a muchos que enseñamos la palabra, pero nosotros no la cumplimos. Y por eso le decía el Señor Jesucristo a sus discípulos: no sean como los fariseos hipócritas que ponen cargas pesadas en los lomos de ustedes, pero ni ellos mismos son capaces de levantarlo con sus propias manos. Amén. Basta con recordar Isaías 40:31 que dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Eso es lo que dice Isaías. Así que, mi amado hermano y amigo, regocijémonos en el Señor siempre. El apóstol Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Regocijarse en el Señor no es aceptar lo que nos está pasando, sino darle la oportunidad a Dios que nos libere, que como liberó a Pablo y a Silas de la cárcel, como liberaba a David cuando venía el espíritu malo de parte de Dios a atormentarlo, y venía Saúl. Cuando Saúl era atormentado por el espíritu malo que venía de parte de Dios, entonces David dice que tocaba su arpa y el espíritu inmundo huía de Saúl y tenía paz. Imagínense lo que Dios hace en nuestras vidas. El endemoniado ganadero, dijo un hermano en cierta ocasión en una iglesia, pero no es el endemoniado gadareno de la región de Gadara. Era atormentado por demonios y daba brincos y se golpeaba contra las piedras, y ya todo mayugado y sangrado volvía en sí. Pero cuando Cristo lo liberta, él quería estar siempre con Jesús. Pero no, Jesús le dijo: vete a los tuyos y anúnciales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo ahora. Amén. Si Dios nos ha libertado, si Dios nos ha salvado, es porque para que nosotros vayamos y le contemos a la gente las maravillas que Dios hace en nuestras vidas, mi amado hermano y amigo. Y aunque estemos en luchas y en pruebas, Dios juntamente con las pruebas nos dará la salida. El libro de Job dice que bienaventurado es el varón a que Dios castiga y reprende. Por tanto, no menospreciemos la corrección del Todopoderoso, porque Él es el que hace la llaga y Él mismo la vendará. Él hiere y sus manos curan. Amén. En esta hermosa noche, mi amado hermano y amigo, hay motivos para regocijarnos en el Señor siempre, porque habiendo sido redos de muerte por nuestros delitos, por nuestros pecados, a Dios le plació salvarnos por medio de su Hijo Jesucristo. Y aquel que no ha experimentado el gozo del Señor, basta con decirle al Señor: dame de tu gracia, Señor. Dame a beber de la fuente del agua que fluye para vida eterna. El que beba de esta agua que yo le doy nunca tendrá sed jamás, dijo el Señor Jesucristo. El que beba de esta agua de su interior, correrán ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Amén. Eso es todo en la vida del cristiano. El regocijarse aún a pesar de las circunstancias,
el tener contentamiento, aun a pesar de las persecuciones que no hemos tenido. Es cierto. Pero y cuando vengan las persecuciones a causa del Evangelio, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, mi amado hermano y amigo? ¿Volvernos a los rudimentos del mundo para poder salvarnos? Mas cuando vean que estas cosas acontezcan, sepan, dijo el Señor Jesucristo, que vuestra redención está cerca. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Aprendamos a tener gozo, mi amado hermano y amigo. Pero eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas. De manera que en esta noche yo quiero orar por tu vida para que tengas gozo, para que tengas paz, que tengas contentamiento, aun a pesar de la persecución, de la angustia, de la necesidad, de la enfermedad. Que tu vida tenga paz, mi amado hermano y amigo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hermosa noche, te pongo en tus manos, Padre amado, la vida de todos nuestros hermanos y amigos que vieron esta transmisión alrededor del mundo, Señor. Bendícelos grandemente. Dales paz, Señor, que aprendan a regocijarse en ti siempre, Padre Santo. Yo sé que las situaciones no han sido buenas en nuestras vidas, pero a pesar de todo, tú no nos has dejado solos. Has estado siempre proveyéndonos, Señor. Gracias, eterno Dios, porque no lo merecíamos, pero por tu amor y misericordia tú nos has hecho merecedores de esos galardones, Señor. Gracias, Padre eterno. En tus manos te pongo, Señor, a tu pueblo, que es numeroso, Señor. Bendíceles y guárdalos en la palma de tus manos y no los sueltes, Señor. Que donde quiera que ellos vayan, tú vayas con ellos como poderoso guerrero, peleando sus batallas y llevándolos de victoria en victoria, Señor amado. Al que está enfermo, sánalo, Señor, en esta hora. Al que está ciego, devuélvele la vista, Padre mío. Al que está cautivo del enemigo, libéralo en esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Aquel que tiene necesidad de pan, dale, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Multiplica sus alimentos en sus mesas y que no tengan necesidad de nada el día de mañana, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo a todo aquel hermano y amigo que a través de esta página está siempre pendiente de las transmisiones y se regocijan con nosotros, al igual que nosotros nos regocijamos, el saber, Señor amado, que ellos están siendo bendecidos a través de tu palabra santa. Gracias, eterno Dios, por estos 2 años que nos has dado, Señor. No han sido fáciles, pero tú has permitido que seamos siempre más que victoriosos, Señor. Gracias, Padre eterno, porque no tenemos con qué pagar todo lo que haces en nuestras vidas, pues aún nuestras vidas a ti te pertenecen, Señor. Todo honor y toda gloria sean para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Y bien, mi amado hermano y amigo, Dios te bendiga en esta hermosa noche. Dios añada bendición y que todo lo que tus manos toquen sean benditos en el nombre de Cristo Jesús. Tu familia, tus hijos, tus padres, tus hermanos, que todos reciban bendición en esta noche. Amén y amén.